CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos una nueva conferencia por nuestro portal TV. Quería, antes de entrar efectivamente a contarles un poquito la experiencia que hemos tenido desde UTEC los últimos 4 o 5 años en este esfuerzo que hemos creado, esta iniciativa que es la Academia de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial. Bueno, aquí me has puesto la pantalla, un poco el guión que quería compartirles. Voy a establecer al inicio una especie de marco de referencia para ayudar a entender algo que es como necesario antes de sumergirnos en cómo intentar cerrar estas brechas o qué es lo que va a pasar en los próximos años en base a lo que hemos visto en los últimos 5 años, ¿no? Y lo primero es entender que siempre se habla de digitalización y es cierto. De hecho, hay un informe que se publicó hace un par de semanas de IDC donde nos advierte que ya para el próximo año tendremos 65% del PBI global digitalizado, ¿no? Y eso hay que entenderlo, digamos, sostenido por la cantidad de personas que ya estamos conectadas. Me imagino que todos más o menos tenemos una idea de que cerca de 4.8, casi 5 billones de personas ya estamos conectadas a Internet desde hace más de 25 años en algunos países, otros recientemente, y algunos todavía no, ¿no? Cerca del 30-35% de la población global todavía no está conectada. Hay más de 22.000 millones de dispositivos conectados a fines del 2020. Se estima que serán 55.000 para el 55.000 millones de dispositivos conectados para el 2025. Entonces, con toda esta parafernalia de unidades conectadas a la Internet, la economía se ha ido volcando, ¿no es cierto?, sobre la economía digital, digamos, ¿no? Pero hay que entender bien cómo se crea valor ahí, ¿no? La palabra digital realmente nos hace pensar, nos hace imaginar algunas cosas, pero realmente lo que permite crear valor es el uso intensivo de los datos, que no son otra cosa que las huellas de nuestro accionar, no solo nuestro, ¿no?, sino el de los semáforos, los autos, las fábricas. Vengo de visitar un tajo minero, uno de los grandes tajos mineros que hay en Perú de cobre, y ya veía yo ayer un poco la experiencia que hay de interacción entre las personas que operan, los operadores de estos grandes edificios con ruedas, ¿no?, que mueven millones de toneladas de tierra todos los días, interactuando con aplicaciones de inteligencia artificial que les asesoran y los ayudan a reducir una serie de accidentes, inclusive mortales, y al mismo tiempo los ayudan a operar de manera mucho más rápida en este mundo que está lejos de todos nosotros, ¿no? Están literalmente en el fin del mundo, casi 5.000 metros de altura, donde casi no hay nada alrededor de ellos, ¿no? Sin embargo, ahí ya, para dar un ejemplo de cómo ha ido cambiando el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, en ese contexto, la consecuencia inmediata que debemos tener presente es el diluvio que hay de datos que se generan en cada movimiento diario, ¿no? No hablo de una persona, porque imagínense si lo que les estoy contando pasa por allá, por el fin del mundo. Imagínense ahora un chico joven que no solo estudia digitalmente, se conecta, ¿no?, desde su casa y genera miles de millones de datos cada minuto que está conectado, además de las redes sociales o las amas de casa que hoy día compran por internet, etc. Entonces, ese diluvio de datos es el que tenemos que tener presente, porque ese es el activo del cual tenemos que tratar de monetizar, ¿no?, para entender un poco el concepto económico de la economía de los datos, ¿no? Entonces, un dato relevante que tú lo has mencionado, Andrés, es que, o sea, previo a la pandemia no se monetizaba, o sea, no se intentaba utilizar siquiera ni siquiera el 5% del volumen de datos que hay en las empresas, ¿no? Para poner un ejemplo. Ni siquiera el 5%. Y estamos hablando de las empresas que ya se volcaron sobre estas nuevas formas de creación de valor, ¿no? Después de la pandemia, con este diluvio de datos, esa cantidad de utilización ha disminuido, ¿no? No está medida con precisión, pero se estima que debe ser alrededor del 3% del stock de datos que es utilizado hoy en día, ¿no?
Esto lo menciono para que tengan idea del momento en el que estamos, ¿no? Estamos en el comienzo de una nueva etapa, digamos, donde la economía se va a desarrollar, los modelos de desarrollo económico de las naciones se van a establecer, ¿no? Hay consecuencias, por supuesto, ¿no? Hoy día hay un monopolio intensivo de la utilización de estos datos en un puñado de pocas empresas. Las organizaciones todavía no adoptan capacidades y el talento aún es más escaso que en otras demandas profesionales, ¿no? Entonces, es importante entender que estamos en el inicio. Ahora, cuando uno toma el análisis, creo que también lo mencionaste, Andrés, de aquellas empresas que sí han adoptado, se hizo un estudio en el 2017 en Estados Unidos, me parece que fue Tom Davenport que lo publicó, revelaba que de ese 3% de datos que se utiliza, el 85% de los intentos analíticos, es decir, cuando pasamos a la siguiente etapa del modelo de monetización, e intentamos hacer analítica, de cada 100 intentos analíticos, solo 15 pasaban a la etapa de producción, es decir, a los periodos de monetización, ¿no? El 85% de esos intentos fracasaban o simplemente quedaban en el camino, digamos, de intento de convertir en valor esos esfuerzos, ¿no? Eso revela otra oportunidad, ¿no? Y es que aún las organizaciones más pintadas del mundo con estos dominios están aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y obviamente un evento como el de la pandemia crea una crisis necesaria para que los accionistas, los inversionistas cuestionen este tipo de situaciones, ¿no? Ha sido muy sexy decir que una organización invierte en estas cosas, pero lo cierto es que los retornos de esas inversiones hoy día todavía son pobres frente al potencial que esto representa. Ahora, claro, ese otro 15% de intentos que sí tienen un progreso, normalmente generan valor en múltiplos, ¿no es cierto?, respecto a la forma tradicional de gestionar o tomar decisiones, ¿no? Múltiplos 20, 30 veces mejor resultados comparativamente con las maneras tradicionales de tomar decisiones o gestionar. Y por eso es que vemos esta diferencia que genera empresas que todos conocemos. Yo no voy a mencionar los nombres aquí, pero todos sabemos quiénes están en esos rankings de liderazgo en términos de creación de valor a nivel global, ¿no? Son unas pocas compañías y en cierta medida generan, como digo, monopolios. Pero bueno, estamos, como digo, en el inicio, ¿no? Ahora, ¿por qué? La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Dónde están esas barreras? Bueno, hay muchas en realidad, para no quedarnos con algunos casos, y voy a mencionar las que hemos nosotros visto, porque no solo, o sea, mi relación con este mundo de la monetización de datos no solo es desde el lado académico. Yo tengo 10 años adicionales habiendo liderado organizaciones que monetizan datos, ¿no? Y habiendo tratado con accionistas que entendían que el activo central del negocio que gestionábamos era los datos, cuando todavía no tenían estos nombres tan bonitos que hoy día se pronuncian, ¿no? Pero en esa época simplemente era un negocio más, basado, por supuesto, en la explotación intensiva de datos a través de la analítica que tú muy bien has descrito en tu presentación. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Bueno, hay muchas, pero yo diría que voy a quedarme con algunas que tienen que ver fundamentalmente con la estructura mental con la cual hemos sido formados, ¿no? Nosotros venimos con una formación profesional, en la experiencia misma que hemos desarrollado en el mundo empresarial, y si quieres ir más atrás a la formación universitaria o técnica, y más atrás aún en los colegios. Toda esa formación nos ha generado una estructura mental que no funciona para la economía de los datos. Hay que desarrollar nuevas estructuras mentales, ¿no? Antes probablemente el valor podía ponerse en el conocimiento que una persona podía tener o no. Hoy día eso es intrascendente, ¿no? O sea, el conocimiento es un commodity, ¿no? Y eso trastoca todas las formas de creación de valor que hemos conocido, ¿no? Va a empezar, por ejemplo, ¿no? Si vemos al dato como un activo, ¿no? Es un activo que funciona un poco distinto que el resto de activos. Imaginándonos también a otro activo como podría ser un edificio o el cobre que extraemos de una mina, ¿no? O el petróleo, ¿no? Que es un buen ejemplo también, ¿no?
este es un activo reutilizable, ¿no? Se puede utilizar millones de veces un dato, ¿no? Y no solo eso, sino que lo más poderoso es que el valor de ese dato aumenta, no disminuye, ¿no es cierto?, sino aumenta cada vez que lo utilizamos. Por ejemplo, ¿no?, para mencionar un paradigma que sería difícil de entender en la economía tradicional, la teoría económica tradicional, ¿no? Su costo de almacenamiento y transporte es prácticamente cero, ¿no? Hoy en día, sobre todo, ¿no? Entonces, o sea, no cuesta nada, su distribución es inmediata y gratuita, para decirlo, y no cuesta almacenarlo, ¿no? Y esto cambia el régimen de poder en una organización tradicional, donde sabemos cómo, donde las jerarquías, digamos, normalmente gobiernan las empresas, ¿no? Para poner el ejemplo de las jerarquías, ¿no? Es decir, la evidencia termina aplastando la opinión, ¿no? Entonces, la opinión de un líder empresarial queda completamente desplazada por la evidencia que pueda traer un científico de datos sobre algún hallazgo para tomar una decisión, ¿no? Y la experiencia previa de ese profesional, que es un líder en la organización, es importante, pero por supuesto que para los temas estrictos de toma de decisiones, que es el conocimiento que uno trae, pasan a un segundo lugar. Tomar decisiones hoy en día sin evidencia empírica detrás, procesada debidamente, con un método correcto, utilizando los modelos matemáticos correctos, que implica para eso tener talento correcto en la organización, es una garantía de fracaso si uno intenta gobernar organizaciones sin este soporte para la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, es muy complejo construir talento hoy día. La demanda de talento crece a una velocidad que toda la oferta, que inclusive países que están, digamos, construyendo políticas públicas para intentar cerrar la brecha. Conozco el caso colombiano, que es bastante admirable, pero aún así, la brecha es tan poderosa, tan grande, que no va a haber forma de hacerlo. Así que desarrollar el talento dentro de la organización se convierte en un imperativo, ¿no? Pero, digamos, las organizaciones están tratando de entender esto de acá. Entonces, dicho todo esto, uno de los grandes hallazgos que hemos tenido estos años en UTEC, y esto lo hemos validado luego en diferentes espacios que hemos tenido para compartir con expertos, ha sido un fenómeno que se conoce como alfabetización, ¿no? Que tú lo mencionaste también, Andrés, alfabetización. Se trata de un nuevo lenguaje que todas las personas que trabajan en las organizaciones y en los gobiernos deben aprender. Esto es como saber hablar, ¿no es cierto? En la economía de los datos, si no entiendes cómo crear valor con datos, pues literalmente eres un analfabeto, ¿no? Esa es la consecuencia inmediata. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver los próximos años es un proceso de alfabetización gigantesco, ¿no? No, es que eso es para los científicos de datos o para los que estudian matemática o para los técnicos. No, yo soy un líder de empresarial o soy una persona creativa o soy el guachimán de la empresa o el guardián o el portero, ¿no? No importa, ¿no? Desde los porteros hasta los máximos responsables de las organizaciones y los gobiernos, y acá implica todos los máximos niveles de responsabilidad, van a tener que entender y saber en algunos casos cómo crear valor con datos, si no van a quedar desplazados. La economía, el 65% del PBI está digitalizado para el próximo año, ¿no? Para el 2030 pueden imaginar ustedes qué es lo que va a pasar. Y si uno no está con los conocimientos y la preparación para crear valor al otro lado, y esto no solamente implica temas financieros o económicos, ¿no? Hay aspectos éticos, ¿no es cierto?, que son críticos. No hay tiempo ahora para desarrollar todo eso, pero tú lo mencionaste también, Andrés, y creo que se va a tocar más adelante, ¿no? La ética empresarial y en general la ética para crear valor, porque también esto, como lo comento, se utiliza en los gobiernos. Aquí voy a comentar una anécdota chiquita nada más, pero tuve la suerte de conocer a DJ Patil, que en su momento, en el 2015 fue esto, era el Chief Data Officer de la Casa Blanca, el primer Chief Data Officer de la Casa Blanca. Esto fue en San Francisco y, claro, en ese momento compartió con los que estábamos en esta reunión una experiencia que tenía en el gobierno norteamericano con unos hallazgos impresionantes que habían hecho para ubicar un drama social que había
en varios estados de Estados Unidos donde las personas enfermas mentales tenían participaciones poblacionales enormes en las cárceles norteamericanas, ¿no? De ciertos estados. ¿Por qué? Primero, el hallazgo, ¿no? Y eso se pudo hacer porque había esa capacidad en este despacho que además le reportaba directamente al presidente de la República en norteamericana, que en ese momento era Barack Obama. Y a partir de estos hallazgos desarrollaron una política que se llamó Data Driven Justice, ¿no? Que era identificar cuáles eran los patrones que estaban generando esta desviación, que a su vez generaba grandes dramas sociales, porque personas enfermas mentales, en lugar de estar en un sanatorio, terminaban estando en la cárcel, y eso generaba no solo costos, digamos, con impacto financiero en los estados, ¿no es cierto?, sino que además dramas sociales que tenían otras externalidades en las economías de esas regiones, ¿no? Pero lo comento esto para que se entienda claramente que crear valor con datos no solamente es un tema empresarial, ¿no? Sino que tiene posibilidades de beneficio y utilización en todos los aspectos de la sociedad. Bueno, finalmente, para terminar, porque creo que se me ha ido el tiempo, quería un poquito ir hacia el futuro. Yo les hablaba de alfabetización, es decir, un gerente de recursos humanos, un analista de marketing, un jefe de contabilidad, todos, bueno, y les comentaba, hace unas horas estuve en el tajo de una mina gigantesca y estaba conversando con los operadores de estos grandes edificios con ruedas que cargan mineral, ¿no? Todos, absolutamente todos, van a tener que aprender muchas cosas que son necesarias o mínimas para interactuar con la utilización de algoritmos que van a ser como asesores nuestros o para crear valor o monetizar grandes volúmenes de datos que hoy día todavía están esperando que alguien vaya por ellos, ¿no? Ese es el proceso que vamos a ver. No, es que eso es de los científicos de datos. Sí, vamos a necesitar talento especializado, pero hoy día, lo que hemos visto en UTEC, y ese es uno de los grandes aprendizajes que me permito compartirles, es que hemos visto un vuelco enorme, gigantesco, de todas las profesiones, desde psicólogos que pasan por la Academia de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, psicólogos, abogados, y bueno, todas las profesiones adoptando estos nuevos conocimientos para complementar sus dominios originales, ¿no? Ese es un gran hallazgo, una gran sorpresa, positiva por supuesto, adicionalmente de las especializaciones que se están subdividiendo cada vez más, ¿no? Desde los ingenieros de datos, expertos en procesos un poco más técnicos del mundo de la monetización de datos, otros expertos más centrados en la parte analítica, conocidos como científicos de datos, y muchos otros roles, porque los científicos de datos también ahora hay 6 especializaciones dentro de científicos de datos, y otro perfil más pegado hacia el negocio, conocidos como translators o data driven monetization leaders, ¿no? Entonces, todo movimiento está ocurriendo ahora, ¿no? Por supuesto, estamos en el inicio y todos los esfuerzos que ustedes puedan imaginar no alcanzarían para cerrar las brechas, ¿no? Para el futuro, para lo que presentó el World Economic Forum el año pasado en el estudio que hizo del futuro del trabajo, ellos estiman que para fines de la década deberían los mercados laborales haber alcanzado ciertos equilibrios, ¿no? Así que lo que vamos a ver es evidentemente una nueva generación de profesionales, los super trabajadores, ¿no? Que va a emerger para liderar empresas y gobiernos con nuevos skills, nuevos conocimientos y por supuesto habilidades blandas que complementen lo necesario para maximizar la fusión de los humanos y las máquinas, ¿no? Un nuevo modelo de desarrollo también para las naciones, por supuesto, con nuevas regulaciones, nueva infraestructura financiera, supercarreteras digitales, no solo 5G, ya veremos también 6G para fines de la década, y lo más importante, nuevos paradigmas para la sociedad digital que se estarán instalando y nos permitirán probablemente establecer una nueva teoría económica para entender cómo crear valor con esto que hoy día no existe, ¿no? La teoría económica, toda la teoría económica que conocemos se ha sustentado sobre la segunda revolución industrial, ¿no? Y esto, y como ya lo explicaba, está quedando de lado. Así que paro aquí, Andrés, para no aburrirlos. Quería como dar un marco de referencia y compartirles los principales hallazgos que hemos tenido en los últimos años desde la UTEC.
Gracias, Carlos. De ninguna manera nos estás aburriendo. Es más, yo creo que hay varias preguntas que creo que vamos a tener que poder darle un tiempo para explicarlas al final del panel. Le doy la palabra ahora a María Alejandra Llosa, asociada y cofundadora de GovLink. María Alejandra, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Carlos, Mune, Andrés, gracias por la invitación a Macroconsult. Bienvenidos a todos los que están presentes. Gracias por escucharnos el día de hoy. No sé si podemos poner la presentación mía para poder comentarles un poco qué cosa es GovLink y cómo se vincula GovLink al gobierno de datos. Ahí ya la estamos viendo. Yo no la logro ver. ¿La logras ver? Ahí está, ahora sí. Ok, si pueden darle una atrás. Creo que hay un problemita técnico. Bueno, no sé por qué no logro ver la presentación, pero bueno, como la he armado yo, van avanzando, por favor, mientras vamos conversando. A mí, cuando Andrés me invita, yo le pido hablar sobre alianzas público-privadas en el marco del tema de gobierno de datos, justamente para hablar sobre nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales. Y cuando hablamos de tecnologías exponenciales, hablamos del Big Data, del blockchain, de la inteligencia artificial, Machine Learning, Edge Computing, robótica, drones, ¿no? ¿Y qué cosa es, en este contexto, qué cosa es GovLink? GovLink es un broker GovTech. Y este concepto de broker GovTech es algo nuevo que nosotros ponemos sobre la mesa. Estamos preparando un paper en inglés para que, digamos, este nuevo concepto que hemos puesto sobre la mesa pueda ampliarse a otros países. Nos han llamado, nos han mostrado un montón de interés sobre el tema. Y el broker es una figura, imagínense ustedes la figura del broker de seguros. El broker GovTech es prácticamente la misma figura, es un traductor del idioma tecnológico que le traduce al gobierno, traduce a los proveedores de base tecnológica, startups, scale-ups, pymes digitales, el idioma tecnológico y viceversa, ¿no? Es un carril de doble vía. ¿Por qué? Porque la tecnología entendamos que es un rubro de muy alta complejidad, ¿no? El Estado la demanda no tiene las capacidades que debería tener. Hay casos en los que sí, digamos, hay silos en el Estado que sí entienden el idioma de la tecnología y sí pueden manejarla, pero en el general no, la tecnología es un ítem de muy alta complejidad. Entonces, GovLink es este intermediario inteligente que resuelve las asimetrías entre oferta y demanda. Las asimetrías me refiero a la oferta no conoce a la demanda y la demanda no conoce a la oferta. Y favorece la pluralidad, ¿correcto? Favorece la generación de capacidades dentro de los funcionarios públicos. Hay un slide donde mostramos la mezcla de lo que significa GovLink. Es esta mezcla entre el hub y el sandbox regulatorio. El hub es este punto de encuentro, oferta-demanda, y el sandbox regulatorio es este espacio de prueba controlada. Ahorita vamos a ver por qué. Por qué es que yo le sumo a este concepto básico, elemental de marketplace, que no sería ninguna innovación, le sumo el concepto de sandbox regulatorio justamente para que tenga un poder y potencie la idea. Es un sandbox híbrido. GovLink es un sandbox híbrido porque, bueno, este mundo, el sandbox, es un mundo que me pasaría una hora hablando del tema sandbox. Como ustedes saben, hay dos tipos de sandbox en el mundo, los sandbox de cohortes y los sandbox continuos. No voy a hacer foco acá porque olvídense, me voy toda la presentación, pero sandbox de GovLink es el primero en su tipo. Generalmente el sandbox siempre está dentro de gobierno, el sandbox tradicional, porque evidentemente el regulador está dentro de gobierno, pero este sandbox lo que pretende hacer es poder permitirle a las startups tener un soft landing en el país, a las startups internacionales, poder evaluar barreras normativas, poder explorar, descubrir, experimentar
y sobre todo evitar los legados tecnológicos nefastos. Esto lo voy a explicar más adelante, mejor lo dejo, ¿a qué me refiero con legados tecnológicos nefastos? Lo voy a hablar después. Nosotros, como Goblin, tenemos dos reconocimientos. Tenemos el reconocimiento de Brasilab. Acabamos de ser elegidos por Brasilab. Brasilab es la institución más importante ahorita en temas de aceleración GovTech. Ellos son financiados por el BID. Ha sido un súper honor para nosotros haber sido elegidos. También hemos sido elegidos por la UPC, la Universidad de Ciencias Aplicadas, en su programa de aceleración. Así que estamos, digamos, cuesta arriba en el tema del desarrollo de la plataforma y de la idea. ¿Y para qué Goblin? Para el tema de la compra pública de innovación, la CPI. Este también es un tema súper amplio. Voy a correr, pero voy a explicarlo para poder entrar al tema de gobierno de datos. 12 trillones de dólares es el mercado mundial de compra pública de innovación, 15% del Producto Bruto Interno en América Latina y el Caribe, 12.1 es el promedio de gasto de compra pública según la OCDE, y en el Perú es el 41% del presupuesto público del Perú, solo para que se den una idea. La compra pública es un ítem muy complejo y cuando yo hablo de tecnología, hablo de alta complejidad porque es un caso híbrido. La tecnología es un bien vivo porque es un software, es un entregable que merece un soporte continuo. Todo el tiempo hay que estar renovando, hay que estar manteniéndolo. Pero también es un servicio misional porque en el caso del Estado moderniza la función pública. Entonces, este bien, este producto, este servicio, este modelo de alta complejidad merece que el Estado sea un comprador inteligente. Entonces, necesita hacer ejercicios precomerciales o extracomerciales para conocer primero la tecnología y poder también generar capacidades dentro de la administración. Los estados no tienen plataformas que les permitan descubrir, conocer, acercarse, probar a soluciones GovTech exitosas y solventes previas a la compra pública. Es decir, van a ciegas, van tanteando, ¿correcto? Esto no lo voy a hablar, el marco de CPI Goblin, porque vamos a lanzar un paper ahora, el día 9, tenemos un webinar también con la Institución de Archivos Generales de Colombia, ahí lo voy a explicar, tengo una hora para explayarme, así que los invitamos a nuestras redes para seguir ese webinar, pero sí voy a hablar un poquito de la compra tradicional versus la compra pública que nosotros planteamos, en la cual básicamente nosotros nos enfocamos en el tema de pilotajes, de demos y proof of concept. Y le agregamos eso al sistema de compra pública, pero entendamos que Goblin es un broker GovTech que está enfocado en la necesidad. La compra pública tiene distintos momentos. El momento de la necesidad, que es el momento precomercial, y el momento del requerimiento. Nosotros estamos enfocados en el momento precomercial o de necesidad. Nosotros resolvemos las asimetrías, interactuamos la interacción entre oferta y demanda, las carteras y portafolios, los llamados tecnológicos, etc. Entonces nosotros, como Goblin, que estamos enfocados en impulsar el ecosistema local GovTech con acciones enfocadas a diferentes usuarios y múltiples actores sociales integrados en un único punto digital. Una plataforma SaaS es el único punto donde el ecosistema se integra e interactúa. El mercado GovTech a nivel mundial es de más de 400.000 millones. Existen más de 1.500 startups GovTech solamente en Brasil. Es uno de los ecosistemas GovTech top en el mundo. 4.600 millones de inversión solamente en tema de Venture Capital, solamente en América Latina y el Caribe. Digamos, es un mercado en expansión y Goblin quiere ser ese eje, ese broker, ese intermediario que inicia en Perú y se expanda a la región. O sea, nuestra visión es global. Lanzamos la plataforma el 10 de mayo. Nosotros, y este es el slide, por favor, el número 19, tenemos 4 perfiles, 9 categorías, y ahorita estamos en plena ejercicio, en plena ejercitación de implementaciones, de deployments, para antes del lanzamiento de la plataforma SaaS estamos validando algunas cosas. Ya hemos hecho un ejercicio con AT Vitarte, hemos sacado información importante, la hemos procesado,
Ya hemos hecho un ejercicio con el gobierno regional de Arequipa, estamos terminando porque ha habido un problema que escapa a nuestras manos, un problema político, que todos sabemos en este webinar de qué se trata. Entonces ha quedado un poquitito, estamos en stand-by y vamos a pasar a trabajar con un GORE y un municipio más y cerramos la etapa de validación de pilotos. Ahora, ¿qué tiene que ver con GovLink con el gobierno de datos? Como todos sabemos en este webinar, el gobierno de datos es el manejo adecuado de los datos por parte del gobierno, en este caso, ¿no? Hablemos de entidades públicas, enfoquémonos en el Estado. Los datos no son valiosos per se, ¿no? Son valiosos cuando los datos nos aportan información que nos permite la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar los servicios que nosotros les brindamos. Entonces, en la gestión del gobierno de datos, cuando hablamos de gobierno de datos en los gobiernos, hablamos de disponibilidad, integridad, seguridad, usabilidad, calidad del dato y considerar al dato como un activo, ¿no? El Perú ha lanzado la Estrategia General de Datos hace poco, la están retroalimentando. Es una guía estratégica, tiene una estructura organizativa, nos va a permitir comprender, proteger, confiar en los datos, ¿correcto? Ahora, si hablamos, por ejemplo, del ejemplo que quiero poner el día de hoy, ¿qué es para las ciudades inteligentes o para los gobiernos el tema de gobierno de datos? En sencillo es... Esta chica, Carmen, inicia en su casa, mira el celular, ve en Google Maps qué ruta quiere tomar, toma el bus, paga el bus con una tarjeta de crédito, entra al Instagram, sube, mira las noticias o sube fotos, recoge una tarjeta de crédito con la firma digital, pasa por un café, compra un café y sube la foto nuevamente a sus redes. Carmen, ¿qué está haciendo en todo este trayecto? Está generando datos sobre sus gustos, sobre su medio de transporte, sobre el contenido que más consume, cuando ve las noticias en el celular, sobre en qué gasta, sobre a dónde va, ¿no? Entonces está generando datos. Un gobierno basado en datos es eso, ¿no? Y lo que nosotros nos interesa saber es ¿cuáles son los pasos para este gobierno de datos, ¿no? El dato es el evento que sucede cuando ella compra, cuando ella paga, cuando ella se mueve, cuando ella consulta el celular, en este caso es un IoT, es un dispositivo que está conectado. Entonces, los datos son los eventos, la evidencia son la confirmación de esas hipótesis mediante esos datos, las decisiones son esas acciones basadas en esa información. Con esas acciones, además, nosotros construimos las políticas públicas y pasamos al tema de apertura de datos o gobierno abierto, ¿no? Que es todos los ciudadanos sumando para poder ejercitar ese gobierno de datos y la transparencia. Entonces, en el tema de datos abiertos, tenemos, por ejemplo, la apertura por default, que es abrir toda la información, o la apertura por propósito, que hoy en día es lo que se está ejercitando, que es generar estas alianzas público-privadas para compartir datos y diseñar políticas y diseñar servicios. Y lo que en el Perú debe entenderse es que este proceso es bidireccional. Voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires ha hecho un convenio con Movit. Movit es un aplicativo que la gente usa para moverse en la ciudad de Buenos Aires. El municipio de Buenos Aires ha hecho el convenio con Movit para poder compartir ellos información hacia el privado y que el privado comparte información hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia el municipio de Buenos Aires. Entonces, es un carril de doble vía, es una relación bidireccional. Ahora, el tema de gobernanza. La OCDE lanzó en el 2019 este plan o este modelo de gobernanza de datos, que tiene 3 capas, ¿no? La capa estratégica, que es la capa de política pública, que tiene que ver con la visión a largo plazo del Ejecutivo o del Estado, y tiene un comité de líderes
en algunos casos presididos por el presidente del Consejo de Ministros del país, tiene una capa táctica de grupos de trabajo que abordan los temas con comités de acción, ven el tema de reglas, de guías, de formación. Tiene una capa de delivery, que es la arquitectura de datos, con todas las herramientas que implica esa arquitectura de datos para la ejecución del gobierno de datos. En el caso de gobierno de datos, un caso que digamos que siempre vamos a resaltar en el mundo es Estonia, ¿no? Son 25 años de trabajo, o sea, Estonia no llega a ser el país más digital del mundo porque lo hace en 5 años o de un día para el otro, sino porque lo hace en 25 años y lo hace siguiendo un modelo de gestión que incorpora sobre todo 2 pilares, que es la arquitectura y la identificación digital linkeada a las firmas digitales, ¿no? Entonces, ellos tienen una infraestructura digital y de datos muy fuerte, muy contundente, con una plataforma de interoperabilidad para la base de datos que es increíble. Se llama X-Road, bueno, le han puesto ese nombre hace poco. Tiene el tema de identificación digital, todos los ciudadanos se identifican digitalmente, utilizan firmas digitales, y firmas digitales que les permiten, y ustedes se preguntarán ¿para qué son esas firmas digitales en el Estado o en los gobiernos? Les permiten votar en línea, les permiten presentar impuestos, les permiten solicitar recetas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es digital, ¿no? El 99% de los servicios son digitales en Estonia, ¿no? El 46% de estonios utilizan la votación por internet, 98% tienen las tarjetas de identificación, etc. Y es muy importante en el tema de Estonia resaltar el tema de datos abiertos. Ellos, esos datos abiertos, esa apertura por propósito en Estonia es bien importante, es bidireccional. En eso su madurez, digamos, de datos abiertos es resaltable, ¿no? En el siguiente gráfico ustedes van a poder ver que la Unión Europea lanzó en el 2020 una madurez en el tema de datos abiertos, donde tienes 7 países que son creadores de tendencia, después tienes 13 países que son seguidores rápidos, o followers, pero rápidos, tienes 7 países que son seguidores y tienes 8 países que son principiantes. Si ustedes pueden ver que entre los creadores de tendencia está Estonia, ¿no? Estonia, Polonia, Austria, España. España es un caso, si tuviera tiempo lo podría explicar, como país están movilizando muchas cosas muy importantes. Y bueno, en el tema de América Latina, en el tema de datos abiertos, el Perú, el Perú está en 9º de 24 países. Y ustedes podrán decir, esa es una muy buena posición, ¿no? Y ciertamente lo es, pero si nos comparamos, por ejemplo, con el país que debe de ser nuestro referente inmediato, que es Colombia, no estamos tan bien, ¿no? Entonces hay muchas cosas que deben mejorar. Y la ILDA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, recomienda que los países tomen en cuenta que la apertura de datos no es opcional, ¿no? Y es un proceso que genera una economía digital, una inclusión importante, ¿no? Entonces, digamos, en el camino que está haciendo el Perú, sí hay una estrategia nacional de gobierno de datos que tiene, digamos, la estrategia en sí es tan grande que me pasaría una hora explicándola, pero tiene 5 ejes estratégicos principales, ¿no? Está la gestión de datos, ¿no? Y antes de la gestión es considerar al dato como un activo, como una fuente clave para obtener conocimiento útil, ¿no? Para beneficiar, para generar valor. Pero en el tema de gestión de datos hablamos de interoperabilidad, del catálogo de datos, de la calidad del dato, de la trazabilidad del dato y la usabilidad y la disponibilidad y la publicación de los datos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de plataformas nacionales de datos, de sistema de identificadores únicos, de interoperabilidad, de infraestructura de seguridad y sistema de continuidad. Cuando hablamos de ética de los datos, es la forma en la que se gestionan los datos,
del ciudadano, en este caso es Estado, es el gobierno, entonces es cómo se gestionan los datos del ciudadano, que implica este trabajo exigente de privacidad y protección de datos, ¿no? Y cuando hablamos de talento humano, que ahorita voy a decir, me parece que es el ítem más importante en el tema de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, hablamos de las capacidades y habilidades que tienen que ser generadas en los funcionarios públicos en específico y en los ciudadanos para poder aproximarse al manejo, a la gestión de los datos y podamos tener una base de talento que pueda responder a estas exigencias. Y por último, cuando hablamos de ecosistemas basados en datos, hablamos de estas organizaciones, como ya lo dije hace un momento, que comparten, que intercambian, que colaboran mediante los datos, que generan modelos de negocio, que generan aplicativos desde esos datos que el Estado comparte, ¿correcto? El Perú, lo he dicho, está haciendo un trabajo importante desde la Secretaría de Gobierno Digital y sobre todo quiero resaltar el vínculo con KOICA, con la cooperación coreana. Este Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial es un tema importantísimo, como también es importante el cambio, digamos, la modificación, la mejora que va a haber en el tema de la Plataforma Nacional de Servicios Digitales, de interoperabilidad, de gobierno de datos, de seguridad, de arquitectura digital. ¿Cómo se engarza esto con GovLink? GovLink es esta plataforma de innovación abierta que apertura los espacios para trabajar con estos aplicativos, con estos startups que producen servicios basados en datos. Y GovLink es un broker que podría ser muy interesante para no solamente sumar a los privados que están desde fuera, que son estas startups internacionales y nacionales, sino también sumar al empresariado con obras por impuestos, con APPs, sumar a la academia con investigaciones que salgan desde GovLink trabajando con las startups hacia la academia, como de la academia hacia GovLink, brindando información y compartiendo datos. Y es importante, sí, pero lo que yo quiero y cómo quiero amarrar el tema del gobierno de datos con GovLink es que no sirve de nada que GovLink quiera traer este tipo de tecnologías basadas en el Big Data, Edge Computing, etcétera, si es que el Estado no entiende que no sirve de nada aplicarlas en servicios mal diseñados, en datos que son de mala calidad o no están gobernados, en arquitectura digital no integrada y escalable, y que no nos permite interoperar de una manera integral y real, si no existe una estrategia integral aplicada a todo el territorio y si no hay un manejo y uso de datos éticos. Y sobre todo, y está en rojo, lo puse en rojo, es si los funcionarios no tienen capacidades y habilidades para utilizar esas capacidades predictivas de tanto la inteligencia artificial como las capacidades de datos que te da la Big Data y la Small Data para tomar decisiones. Entonces, si nosotros nos enfocamos en tres de las estrategias que son el uso ético de los datos, el talento humano y los ecosistemas basados en datos, que serían donde se linkearía o donde se engarza GovLink con esta estrategia de datos peruana, entonces tendríamos como conclusión que hacer muchísimo foco, la Secretaría de Gobierno Digital debería estar haciendo muchísimo foco en el tema de capacidades y habilidades para evaluar los datos, para limpiar los datos, para extraer los datos, para almacenar los datos, ver un tema de datos, tener claro el tema de datos como activos poderosos que generan valor público, economía digital, que generan confianza pública en el gobierno y en lo que el gobierno hace. Entender que no se trata solo de comprar tecnología. Y ahí pueden ver ustedes en azul, yo he puesto en la última diapositiva, he puesto en azul el tema del sandbox regulatorio, que en el Estado peruano no lo toman en cuenta, pero el sandbox regulatorio evitaría legados nefastos tecnológicos. ¿Y a qué me refiero con legados? Y me va a perdonar la gente del Estado peruano, pero voy a poner este ejemplo. Si hablamos de Estado, tiene que ir, es la PIDE. La PIDE es un legado que ha vuelto preso al Estado del proveedor, ¿no? No ha sido cambiada la PIDE en ningún momento porque ha sido parchada y parchada y parchada, porque me costó mucho y entonces no la quiero soltar.
pero no es una tecnología que fue comprada pensando en qué comprar como un traje a la medida, sino fue una tecnología española hecha para España, hecha para el tipo de interoperabilidad española, hecha para el tipo de tecnología, el nivel de madurez tecnológica de España, y no fue considerada para el Perú, con la tropicalización que eso merece. Entonces, ¿qué le permitiría al Perú tener un sandbox como el que tiene GovLink, que evalúa barreras normativas, etcétera? Evaluar de manera transversal, es decir, si Agricultura quiere comprar un producto tecnológico, debería haber un sandbox en PCM que pueda transversalmente mirar a todos los sectores y diga, ok, tú quieres comprar tecnología, probemos primero esa tecnología, veamos si para nosotros se adapta ese saco, veamos si para nosotros ese tipo de tecnología sirve o no. Y eso es lo que te permite el sandbox regulatorio. Y que además todos podamos vincularnos con startups, con academia, etcétera. Los datos abiertos es esta apertura de datos para tener procesos abiertos también, estandarizados, ¿no? Y el tema de las startups, que son este tema de ecosistema basado en datos, que le venden los servicios al Estado, ¿no? Trabajando con los datos, tanto del Estado, pero también es bidireccional y es por propósito porque le comparten, o sea, el Estado apertura hacia el privado para que le compartan datos de calidad. Entonces, eso es un poco lo que yo quería presentar el día de hoy, presentarles a GovLink de manera muy rápida y un poco dejarles la pregunta de qué importante es que enfoquemos los esfuerzos del Estado al 100% en el talento digital. Y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy. El Estado peruano tiene que enfocarse en el talento digital, porque si no existe ese talento digital dentro del Estado para interactuar con el privado, no vamos a ningún lado. Y creo que esa es la estrategia número 1 que debería estarse ocupando la Secretaría de Gobierno Digital. María Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación. Hay unos puntos que anoté acá que iremos a la zona de preguntas después de la presentación que viene. Y para recordarle a los participantes que pueden usar la herramienta de preguntas, que ya las atenderemos. Muchas gracias, María Alejandra. Le doy la bienvenida a Mune Yamakawa, cofundador de Quantum Talent, con su presentación Transformación de la Productividad a través del talento aplicado a inteligencia artificial. Adelante, Mune. Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio para compartirles un poco lo que muchas compañías están haciendo en este espacio, los logros que están obteniendo utilizando data e inteligencia artificial. Un placer compartir este panel con Carlos y María Alejandra. Entonces, yo quiero primero comenzar, digamos, la mejor forma de poder compartirles cuál es el poder de la analítica avanzada a través de inteligencia artificial es con un caso práctico, un caso de la vida real, de una empresa muy representativa que ha tenido logros increíbles. Entonces, primero quiero comenzar dándoles un poco de contexto de qué cosa es lo que ellos necesitaban y cómo con inteligencia artificial podemos lograr sus objetivos, ¿no? Este caso es de una empresa llamada Grupo Modelo. Si no la conocen, Grupo Modelo es AB InBev, son los que producen la cerveza Corona y quizás el 95% de las cervezas que hoy tomamos en el Perú y Latinoamérica. Y ellos tenían un objetivo, ¿no? El objetivo para ellos es lo que todas las compañías necesitan, que es contratar mejor y más rápido. Eso es lo que ellos necesitaban, lo primero que nos dijeron. Pero, ¿qué significa contratar mejor y más rápido? Si pasamos al siguiente, se vienen dos cosas, ¿no? Que lo primero es personas que sean más productivas y que permanezcan más en el puesto, ¿sí? Y lo segundo es que puedan cumplir con los requerimientos de contrataciones. Que la operación no se quede vacía cuando la operación necesite a las personas. Entonces, la combinación de estas es clave y es súper importante para impulsar la productividad de las compañías. Porque tener a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, es enorme lo que se puede generar. Entonces, el problema es que esto no suele ocurrir, ¿no?
y que muchas veces el puesto pasa desocupado y se contrata a la persona incorrecta, ¿no? Y eso cuesta muchísimo. Aquí tengo una breve explicación rápida de cuánto puede costar, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, ¿no? Así se ve un puesto que está generando valor en una compañía, ¿ok? Está generando valor permanentemente durante todos los meses. Pero lamentablemente esto no suele ocurrir. Esto se termina quebrando, ¿no? Y se ve algo más parecido como esto, que el valor se pierde, ¿no? Y se pierde porque simplemente el puesto está desocupado. Y cuando la operación definió que tenía que tener una cierta cantidad de personas, por ejemplo, vendedores, para poder llegar a sus metas comerciales y no las tiene ocupadas, simplemente la empresa deja de producir el valor que esperan y pone en riesgo las metas de la compañía, ya sea el equipo comercial, sea el equipo de ventas, sea el equipo de distribución, etc. Entonces es clave poder resolver este problema. Entonces, la combinación de esto, que sería costos asociados a la contratación, curvas de aprendizajes, y la productividad no generada por tener el puesto desocupado, es brutalmente alto para una compañía, ¿no? Entonces, justamente, eso es lo que se trata de resolver con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es que finalmente lo resolvemos? Si vamos al siguiente slide, por favor. Cuando uno inicia implementando nuevas tecnologías, siempre nos vamos a encontrar con otras cosas, ¿no? Es como que levantamos la piedra y abajo hay más cosas. Y nos vamos a topar con más desafíos y obstáculos que nos van a impedir poder implementar tecnologías un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso representativo, ellos enfrentaban una mala experiencia de los candidatos en el proceso de selección. El equipo de selección dedicaba demasiado tiempo en actividades manuales y operativas, y un proceso de selección poco eficiente en la cual muchos de ellos no sabían exactamente por la cual lo estaban haciendo. Y finalmente, la productividad del equipo disminuye por tener unos altos niveles de rotación, ¿no? Entonces, aquí es justamente la forma como lo resolvimos, ¿no? Y se resolvió. Que si pasamos al siguiente slide, por favor. La idea era implementar inteligencia artificial, ¿no? Principalmente para poder identificar qué candidatos son los que van a generar mayor valor en el puesto. Si tenemos algo que pueda utilizar los datos de la compañía para poder predecir quiénes son las personas que van a aportar más valor en el puesto antes de que sean contratados, entonces esto puede generar un impacto grandísimo no solamente en la forma como se adquiere talento, sino en el valor que va a producir esa persona una vez que se contrata, ¿no? Entonces, primero fue eso, ¿no? Aplicar AI para identificar los mejores candidatos. Luego, si tú ya tienes algo que te permita identificar quiénes son los candidatos idóneos, adecuados, y los que no son adecuados, puedes descartar y reducir muy drásticamente el volumen de candidatos que tienes que enfocar esfuerzo, ¿no? Como equipo de selección. En vez de estar viendo 1000 candidatos, solamente mira estos 500 candidatos que realmente van a poder aportar valor en la empresa. Y estos 500 lamentablemente no. Entonces, lo mejor y lo más justo para una persona es que se le sea comunicado lo más pronto posible para que pueda buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y lo tercero es eliminar y automatizar etapas de selección que son repetitivas, manuales y súper dolorosas para las personas. Entonces, transformamos un proceso como el siguiente slide, ¿no? Que es un proceso tradicional. La mayoría de las compañías la utilizan, donde se tienen muchas etapas de selección, ingresan muchos candidatos en la parte superior, para luego ser filtrados en las siguientes etapas, hasta ser algunos contratados en la parte de abajo. Todo eso es el esfuerzo que le dedican para poder contratar a una persona. A uno más, como la de derecha, que es un esfuerzo mucho menor, que se divide en dos cosas, ¿no? Lo primero es que sea mucho más angosto, y lo segundo es que sea mucho más corto, ¿no? Pero ¿cómo es que se hace más angosto y más corto, ¿no? Si vamos al siguiente slide. Más corto, hacemos el proceso, porque simplemente automatizando y limitando etapas que no son relevantes para la selección, hacemos que ya no tengan que hacer tantas etapas de selección, y sea mucho más rápido y ágil. Y lo segundo es que si tú tempranamente
logras conocer quiénes son las personas más adecuadas para un determinado puesto y las que no, descarta tempranamente y dedica tu esfuerzo y tiempo en los candidatos ideales o adecuados. Y todo esto es a través de datos. Sin datos no se puede hacer nada de esto, porque tú necesitas datos para poder predecir quiénes son las personas más adecuadas para un determinado puesto. Entonces, todo esto, ¿qué resultados generó mediante el uso de datos e inteligencia artificial, ¿no? Lo primero es que para los candidatos, para un candidato, a mí me ha sucedido, ¿no? Postular un puesto de trabajo es súper frustrante. Llenar formularios en muchos lugares, ¿no? Y siempre teniendo problemas para poder aplicar. Entonces, si tienes un proceso mucho más corto y rápido, que te estén comunicando tempranamente, si es que sí, si es que no, entonces eso es muy bueno y mejora muchísimo la experiencia del candidato. Entonces, esta empresa logró incrementar en 20% la experiencia de sus candidatos. Lo segundo que logró fue incrementar la productividad del equipo de selección en más de 60%, que si vamos al siguiente slide, de la productividad en más de 60%, porque simplemente ya no tenían que hacer tantas actividades operativas. Lo tercero es que al hacer que tenga el equipo más tiempo para poder producir y un proceso mucho más ágil, puedes reducir el tiempo para contratar. Y se pudo reducir en 75% el tiempo de selección. Y si tú reduces el tiempo de selección en 75%, quiere decir que la vacante pasa 75% menos desocupado y por lo tanto más tiempo produciendo valor en la empresa, ¿no? Y finalmente, la rotación, ¿no? Se redujo en más de 20% la rotación de personal. ¿Y esto qué significa? Que si hay menos rotación, significa que hay menos personas que están, menos puestos que están vacantes y por lo tanto más puestos están manteniéndose produciendo, ¿no? Entonces, estos fueron algunos impactos que logró esta compañía utilizando inteligencia artificial, pero quiero compartirles cuáles son los aprendizajes más importantes de todo este camino, de todo este trayecto. Lo primero es que son 3 grandes aprendizajes, ¿no? Y de la importancia del uso de la data para tomar mejores decisiones. Y justamente aquí, como mencionó Carlos y como mencionó Alejandra, los datos, solamente por tenerlos, no aportan valor, sino tienen que ser procesados, interpretados y finalmente accionados para que generen valor, ¿no? Entonces, lo más importante y clave es que el talento es clave para el éxito de la empresa, ¿okay? Si hoy le preguntamos hacemos una encuesta a los CEOs de Latinoamérica y quizás del mundo, quizás la mayoría de ellos nos van a decir que el talento es lo más importante para el éxito de sus compañías. Pero lamentablemente, el talento es donde menos información y tecnología se utiliza para tomar decisiones, ¿no? Muchas veces se habla de que el talento es el más importante, pero el equipo de selección y recursos humanos no tiene información para asignar bien esos recursos, ¿no? Entonces, para muchas compañías, más del 50% de lo que hoy asignan en sus gastos son en personas. Y de estas no se utiliza información y data. Entonces, es un montón, ¿no? 50% de todo lo que gastan no se asigna sin data y tecnología. Entonces, es un aprendizaje súper importante. Lo segundo es que siempre tenemos que cuestionarnos las formas como hacemos las cosas, sobre todo en recursos humanos. Porque me he topado muchas veces con empresas muy grandes, en las cuales cuando tú preguntas sobre algunos propósitos de ciertas actividades y cosas que hacen, simplemente lo hacen porque se suele hacer, porque siempre se hacía así. Y lamentablemente eso de ahí no lleva a cierta convicción y propósito de las cosas que están haciendo el equipo de selección, ¿no? Y por lo tanto, los resultados no son los esperados, ¿no? Y la mejor forma de poder realmente resolver esto es cuestionándonos y finalmente respondiéndolos con data, ¿no? Como mencionó Carlos en su presentación, a veces algunos líderes van a quedar desplazados cuando la evidencia de la data los van a exponer, ¿no? Y la mejor forma de poder responder si es que estamos haciendo las cosas bien o mal, es usando la data, ¿no? La data nos va a responder así solo si es que estamos haciendo bien las cosas o mal las cosas, y si tenemos que cambiar algo o no. Y lo tercero es de que HR
recursos humanos no es un generador de gasto, ¿no? Sino es un generador de valor. Lo primero que siempre me enfrento cuando trato de comentarles las cosas que estoy haciendo a diferentes compañías es cuánto cuesta. En vez de eso, me gustaría recibir cuánto valor más vamos a aportar a la compañía por implementar ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, deberíamos de cambiar un poco ese chip, ¿no? De no es gasto, es más inversión y más valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces he escuchado al equipo de operación, ventas, distribución, etcétera, que cuando no llegan a sus metas, a veces algunas excusas son, lo que pasa es que no he podido llegar a las metas porque no tengo el equipo completo, o porque el equipo no tiene la productividad esperada, ¿no? Está bien, eso puede ser muy cierto, ¿no? Y ahí es donde voltean a recursos humanos y le dicen, oye, pero tienes que contratar más rápido, o tienes que contratar mejor. Y está bien, perfecto, pero lamentablemente, cuando sucede lo contrario, cuando sucede que realmente el equipo llegó a sus metas, gracias a que tiene un gran equipo y está completo, nunca es gracias a recursos humanos. Siempre es gracias a la operación, que hizo un excelente trabajo, gracias al marketing, que hizo un gran trabajo, gracias a ventas, que hizo un gran trabajo. Pero nunca es porque recursos humanos hizo un súper trabajo contratando a las personas correctas, poniéndolas en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Y eso por qué se debe? Porque no hay datos cómo demostrarlo. No hay datos cómo demostrar cómo es que recursos humanos está aportando valor. Y aquí es donde siempre trato de fomentar en el uso de información y data, como para poder demostrar los valores que cada uno aporta en la compañía, ¿no? Cómo desde recursos humanos está aportando valor para llegar a las metas de la empresa, ¿no? Entonces, y eso es clave para poder, digamos, poder invertir mucho más, ¿no? Y digamos que eso ha sido mi presentación. Estos son algunos resultados que obtuvo Grupo Modelo, en este caso, al aplicar inteligencia artificial para poder seleccionar mejor a su equipo. Algunos aprendizajes importantes sobre la importancia de usar data para tomar mejores decisiones. Y nada, muchísimas gracias por este espacio. Y como siempre, lo importante es siempre seguir enfocados en las cosas en cómo más podemos utilizar la data y las cosas extraordinarias aún que nos faltan por descubrir, ¿no? Al utilizar información y datos que nos pueden hacer la vida digamos, más útil, por así decirlo, ¿no? Alguien mencionó, no me acuerdo si María Alejandra, es que las personas, en realidad, la data y la inteligencia artificial, lo que va a hacer es potenciar a las personas y no reemplazarlas. Es importante que sepan eso, porque es una forma de cómo adoptar más tecnología e información para poder hacer mejor trabajo. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete. CS TIC TV, tu portal de tecnología e informática.